Que nos acompañan en esta mañana y esta segunda sesión segundo día del 7º Congreso de Derecho y Cambio Social acá en Valdivia. Hemos querido empezar este día con un panel que de alguna manera es diferente al resto de los paneles en que los panelistas nos han presentado sus propias investigaciones, ¿no? Este es un panel en que dos buenos amigos de la casa van a reflexionar sobre el trabajo de otra persona, ¿no? Y el trabajo del cual hablo es el libro de reciente aparición del profesor de la casa, de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Fernando Muñoz, llamado Hegemonía y Nueva Constitución. Es un libro que ha tenido una interesante aceptación por la Academia Jurídico-Constitucional, y consideramos que este era un buen espacio, un buen foro para discutir, ¿no?, la propuesta de Fernando en este libro, ¿no? Para eso contamos con dos comentaristas, dos buenos amigos de Fernando, entiendo, ¿no? Espero que eso no obste a que lo traten con demasiada delicadeza. Esperamos una aproximación crítica. Pero antes de introducirle de dar paso, ¿no?, a los comentarios de Raúl Letelier y Cristian Viera, tenemos una pequeña introducción de Fernando Muñoz mismo, ¿no?, que fue grabada y que vamos a presentar como un video. Fernando, por cierto, no es que no quiera estar aquí, sino que está en Alemania y no ha podido estar aquí, en contra de sus mejores deseos. Amigas y amigos del Congreso de Derecho y Cambio Social, es un placer poder saludarlos y saludarlas. Me parece importantísimo que esta iniciativa se mantenga a lo largo del tiempo y también que seamos capaces de combinar las actividades de carácter académico con actividades como esta que revelan una comprensión de la academia y de la profesión jurídica en general, preocupada de las desigualdades y de las exclusiones que caracterizan a la sociedad contemporánea, tanto en lo económico como en lo político, en lo cultural y en lo intelectual en general. La razón por la cual les mando este saludo, aparte de alguna forma hacerme parte de este evento, es para presentarles el último número de nuestra revista de Derecho y Crítica Social, el que ustedes pueden revisar fácilmente en internet y, como saben, pueden descargar gratuitamente. Esta es una revista, una iniciativa que se alinea con los objetivos del Congreso de Derecho y Cambio Social. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio de reflexión crítica, pero al mismo tiempo rigurosamente académica. Nuestro objetivo es a mediano plazo indexar esta revista en los índices que son contemplados como prioritarios por el sistema científico nacional. Y esto porque creemos que no solamente el conocimiento debe tener un compromiso explícito contra los dispositivos de dominación, opresión y exclusión que existen en la sociedad chilena, sino que además ese conocimiento crítico debe ser capaz de enfrentarse en condiciones de igualdad con el conocimiento no comprometido o con el conocimiento comprometido con la preservación y la mantención de esas estructuras, ¿no? Hoy en día, y dadas las circunstancias en las cuales
vive la universidad moderna, el confinarnos a espacios no valorados por el sistema científico oficial, por los, podríamos decir, aparatos científicos que rodean a la universidad contemporánea. El no ocupar esos espacios, el no ocupar la rigurosidad y los estándares que provienen de ese sistema sería renunciar por nuestra parte a disputar esos espacios que culturalmente y simbólicamente son tan importantes. Por eso mismo me parece que este proyecto necesita, y esto es un poco el sentido de este mensaje, este proyecto necesita nutrirse de textos que hayan sido presentados en conferencias, necesita nutrirse de tesis, de capítulos de tesis, necesita de alguna forma recibir el producto justamente de la reflexión crítica que gente como ustedes están haciendo. Entonces, una de las invitaciones que les quiero hacer es que manden sus artículos a nuestra revista, manden las ponencias de este congreso y que le cuenten a otras personas de nuestro proyecto. Este es un proyecto editorial hasta el momento bastante artesanal, bastante autogestionado, y en ese sentido también queremos invitarlos a ser parte de esta autogestión y colaborar mandando sus artículos, difundiendo nuestra revista, difundiendo nuestro llamado a contribuir con artículos, y sobre todo que este ya es un llamado más personal a que no desechemos la oportunidad de transformar esas reflexiones que ustedes están haciendo durante estos 2 días. No dejemos pasar la oportunidad de compartir y difundir esas reflexiones. Publicar trabajos significa hacerlos accesibles a gente cuyas circunstancias no conocemos, significa un poco como tirar un mensaje en una botella al océano, y si bien a veces justamente el compromiso o la responsabilidad de poner algo por escrito y publicarlo y hacer que uno sea en consecuencia responsable de esos textos que giran por el mundo, si bien a veces ese desafío puede parecer un poco atemorizante, y puede ser también una forma de compromiso, el decir algo en público, el dejarlo por escrito, nos amarra de alguna forma a eso que hemos dicho. Personalmente siempre he pensado que es una forma de, por así decirlo, expresar la propia personalidad de una forma abierta a la comunidad y al escrutinio de otros. Entonces, me parece importante que justamente ese tipo de reflexiones que ustedes están haciendo estos 2 días sean lanzadas como cual botellas a este mar que, en este caso, de Internet, donde todo está registrado y todo está accesible, y que estemos dispuestos a dejar registro de nuestras visiones críticas. Yo creo que los cambios que son tan necesarios en nuestro país no dependen solamente de que esas reflexiones críticas están disponibles. Sería una profunda equivocación y cada vez que puedo insisto en esto, sería una profunda equivocación pensar que solamente del trabajo intelectual de gente como ustedes y como yo, del trabajo académico de formular críticas escritas, sería un error pensar que de eso van a surgir los cambios que tanto necesita nuestro país y el mundo en general. Esos cambios se hacen solamente con la fuerza de millones, cuando esos millones están convencidos de que el sufrimiento y la opresión pueden ser cambiados, y por lo tanto solamente la acumulación social de fuerza y la lectura política del descontento que generan las exclusiones y las formas de opresión que existen en la sociedad hoy en día, solamente una construcción colectiva puede superar esos problemas, pero evidentemente el rol que las ideas pueden desempeñar en ese proceso de politización del malestar, ese rol existe y es importante, y yo creo que todos lo sabemos aquí. La razón de que estemos discutiendo
algunas de las cosas que se están discutiendo hoy en día no es porque alguien haya escrito un libro, es porque toda una generación de estudiantes y cada vez más de otros grupos sociales se han levantado y se han organizado, y no solamente se han tomado las calles, sino que también han sido capaces de crear nuevos espacios de discusión y de disputa del sentido común. Nuestro rol como gente que produce textos, como trabajadores intelectuales, es sumarnos a esos procesos colectivos de politización del malestar, y entonces de alguna forma el académico, el estudiante, el profesional, podemos ser parte de esos procesos. Entonces nuestro rol es muy importante, sin lugar a dudas, pero es secundario respecto a la capacidad de organizar, de la autoorganización que tiene la sociedad civil y particularmente los sectores subalternos de la sociedad. He querido compartir con ustedes estas palabras, como les decía, para incentivarlos a que manden sus artículos a nuestra revista, para intentar de alguna forma mandar un saludo a la distancia. Esta actividad, para mí en lo personal, es muy significativa. Quiero agradecerle a través de este video a las autoridades de la facultad que han apoyado la existencia de este espacio del Congreso de Derecho y Cambio Social. Quiero agradecerle a los amigos que nos han acompañado desde el primer momento en esta actividad, y no me queda sino una vez más recordarles: lean la revista de Derecho y Crítica Social, manden artículos a la revista de Derecho y Crítica Social, manden su ponencia una vez que hayan recibido comentarios y feedback, y ayúdenos a difundir esa revista, y aprovechen estos 2 días en la ciudad de Valdivia, que es un espacio, una ciudad donde confluye lo cultural, la naturaleza, y también la voluntad de no solamente de discutir y criticar, sino que también de hacerlo con los estándares intelectuales más rigurosos posibles. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Saludos, amigas y amigos del Congreso de Derecho y Cambio Social. Entiendo que este video será mostrado el segundo día de esta actividad. Espero que esté siendo un espacio de reflexión y de discusión enriquecedor para todas y todos ustedes. Aprovecho de felicitarlos por su presencia en este Congreso, de valorar su interés y su participación. También de agradecer a las autoridades de nuestra facultad el que ya por varios años hayan acogido esta iniciativa, y entiendo que en este momento están participando en un panel sobre el libro que he publicado este año con la editorial de nuestra universidad, Constitución y Hegemonía. Y entonces quisiera decir un par de cosas sobre este libro para efectos de, digamos, de aportar desde mi mirada como autor a la discusión. Yo diría que Hegemonía y Nueva Constitución es un libro de teoría constitucional crítica. No es un libro de dogmática constitucional, no es un libro que contenga tesis interpretativas sobre cómo se debe aplicar la Constitución. Es un libro que tiene la intención al menos de contribuir a un diálogo y a un debate no entre especialistas del derecho constitucional, no entre abogados, sino contribuir o aportar desde la mirada de alguien que se dedica a la reflexión constitucional, contribuir a la discusión social que en este momento está llevándose a cabo sobre
las posibilidades de tener una nueva constitución. Y la tesis central que trato de defender en el libro, de exponer en el libro, es que la demanda por una nueva constitución no puede ser entendida como una demanda por un nuevo texto constitucional. No es simplemente una demanda por un reemplazo del texto sin que detrás de ese reemplazo haya implicancias sobre cómo nos organizamos socialmente. Entonces yo diría que la demanda por una nueva constitución debe ser entendida como una demanda por una nueva organización de lo social, como una demanda más que por una nueva constitución, por un nuevo régimen constitucional que sea expresivo de una nueva correlación, con una nueva interacción entre los distintos grupos que existen en nuestra sociedad. Y precisamente por eso una parte importante del texto tiene más bien un carácter de filosofía política o de teoría política. Trato de construir un lenguaje que me permita referirme a las distintas aristas o los distintos aspectos que están involucrados en la vida social. Y construir ese lenguaje a partir de una lectura, de una interpretación del análisis que hace Antonio Gramsci sobre la categoría de los intelectuales. La razón por la cual me interesa ese enfoque es que precisamente permite, a partir de un análisis de la forma en la que los intelectuales se relacionan con los grupos sociales y el involucramiento y la contribución que los intelectuales le pueden hacer a los grupos sociales, me parece que a partir de ese análisis uno puede concluir que el conflicto social, y en un sentido más normativo y más positivo la justicia social, tienen por objeto la distribución dentro de la sociedad, la distribución entre los grupos que conforman la sociedad, tanto de elementos económicos, de la distribución de la riqueza, la disponibilidad de fuentes de trabajo, las perspectivas económicas que están asociadas a cada una de las ocupaciones que existen en la sociedad, también a elementos políticos, particularmente a la posibilidad que tiene cada quien de tomar decisiones y que esas decisiones estén respaldadas institucionalmente, también un elemento cultural o simbólico relacionado con el estatus que tenga cada individuo y cada grupo, y finalmente una dimensión epistémica o una dimensión de la autoridad relacionada con la condición de ser un emisor de informaciones válidas. Creo que todas estas dimensiones, la dimensión de lo económico, de lo político, de lo simbólico y de lo epistémico, son parte de aquello que está en discusión cuando queremos o planteamos que debiera existir una nueva organización social y por lo tanto una nueva hegemonía, y que esa nueva hegemonía debiera estar expresada en una nueva constitución. Por otro lado, en el libro también trato de hacer un panorama histórico, trato de ofrecer una explicación sobre cuáles son los procesos que llevaron a que la constitución actual esté en vigor. Y en ese sentido, mi tesis es que la constitución forma parte de un conjunto de esfuerzos llevados a cabo por las clases propietarias de nuestro país para impedir que vuelvan a ocurrir los procesos o el tipo de procesos que existieron durante la Unidad Popular. La radicalización del conflicto social, justamente la radicalización del conflicto en torno a la distribución de lo económico, de lo político, de lo simbólico y de lo práctico, de lo epistémico en nuestra sociedad. Ese conflicto se radicaliza durante la Unidad Popular y el golpe de Estado permite crear las circunstancias para que las élites y particularmente las clases propietarias creen un régimen constitucional que protege sus intereses a costa del interés público, a costa de los intereses de otros grupos sociales. También, como parte de ese recorrido histórico, evidencio o identifico los momentos específicos en los cuales el proyecto político de la Concertación pasó a transformarse de manera deliberada en el proyecto político de legitimar y de validar ese orden social que había sido creado durante la dictadura. El rol fundamental en ese proceso de aceptación, en un primer momento lo tienen demócratas cristianos como Patricio Aylwin y Edgardo Berlinger, pero también uno debiera señalar como parte de ese proceso el proceso de renovación del socialismo que lo terminó finalmente conduciendo
a adoptar posiciones que hoy en día son caracterizadas como las de un partido del orden, las de un partido que está interesado en la preservación del orden a toda costa, más allá de la justicia o injusticia de ese orden. Y para terminar me gustaría justamente decir algo respecto a eso, porque el libro termina con una reflexión sobre la posibilidad de crear poder popular, sobre las perspectivas de que ese poder popular se transforme en poder constituyente, y me parece que justamente la discusión que yo trato de crear con el libro y con otros textos escritos posteriormente es una discusión sobre la importancia que digamos que el régimen de partidos, y más que el régimen de partidos, la existencia de partidos políticos que explícitamente defiendan los intereses de las clases subalternas, no digamos discursivamente, sino que a través de su acción política dentro de la institucionalidad. Me parece que esa discusión, la discusión sobre cuáles son las orgánicas políticas que existen y cuáles son los intereses que representan, y cómo las clases subalternas pueden no verse marginadas del proceso político y pueden preservar su autonomía política frente a las clases dominantes. Me parece que esa es la discusión que se abre una vez que uno entiende que la discusión, la demanda social por una nueva constitución es una demanda por un nuevo régimen constitucional y por lo tanto por un nuevo régimen político. Creo que en ese sentido el énfasis que he intentado poner en la idea de hegemonía y la idea que está detrás de la noción de hegemonía, la idea de que hay ciertos consensos que sustentan el sistema, ciertos consensos entre los actores políticos y que hoy en día llevan a la izquierda de la concertación a abrazar las lógicas del neoliberalismo. Esa noción nos evidencia la importancia que tiene las creencias ideológicas de los actores políticos, las posiciones, la posibilidad de que los propios sectores subalternos se involucren en el proceso político, y por lo tanto eso pone el énfasis en una discusión de futuro sobre cuáles van a ser las formas que adopte la acción política de los sectores subalternos. Me parece que, y esto creo que se está evidenciando cada vez más, me parece que el fin de la Constitución actual estará asociado al reemplazo de los partidos políticos que hoy en día ocupan dentro del Congreso los sillones que están situados a la izquierda, y que esos sillones pasan a ser ocupados por actores que han surgido directamente de la movilización social y que han formado parte del proceso de politización del descontento que se ha acumulado en los últimos años en nuestro país. Por lo tanto, si bien en mi libro no hablo sobre las perspectivas de organización de las clases trabajadoras y de la izquierda, me parece que ese es el debate que se abre a partir de constatar que lo que está en discusión hoy en día no es simplemente un texto constitucional, sino que está en discusión un régimen constitucional en el cual la conducción política tendrá que estar encomendada a sectores que carezcan de los compromisos con el modelo neoliberal que ha adoptado la izquierda histórica en nuestro país. Eso es cuanto podría decir en cuanto al libro. Me parece que es importante discutir estos temas y estoy seguro de que este seminario va a ser una posibilidad para profundizar y expandir esta discusión. Muchos saludos y que tengan una buena discusión. Bien. Amigas y amigos del Congreso de Derecho y Cambio Social, vamos a, después de esta larga encuentro con Fernando Muñoz, ¿no?
Vamos a dar paso entonces a los comentarios que tenemos programados en este panel. Vamos a comenzar con Raúl Letelier, si le parece, y vamos a seguir con Cristian Viera. Raúl, por favor. Bien. Con Fernando Muñoz llevamos discutiendo en distintos lugares y distintos espacios mucho de estas ideas. No es que sea una conversación bilateral con él, sino que simplemente es, cada vez que nos juntamos, cualquiera de los que están aquí, siempre al final terminamos hablando casi siempre de lo mismo, ¿no? De constitución y de hegemonía, ¿no? Y entonces esa es una discusión que yo diría que cada vez que nos juntamos, tipo 6 de la tarde, comienza de manera tranquila, va subiendo de tono, y luego que cuando la noche va avanzando llega un punto, ¿no? Llega un punto en donde ya ninguno de los dos tiene muchos argumentos, y entonces lo que hacemos es que nos imputamos algo, él a mí y yo a él, ¿no? Él me imputa a mí de que soy un optimista ingenuo, ¿no? Con las cuentas, que me alegro con cualquier cosita chiquitita que vea que tiene alguna pequeña progresión en la justicia social, y entonces como que me alegro con las migajas que tira el sistema, ¿no? Y yo lo acuso de ser un pesimista patológico, ¿no? Me doy cuenta que en realidad nunca está contento con nada y tiene ese gran problema de la izquierda de estar ante una continua frustración. No puede haber algún espacio donde haya ganancia, porque cuando hay ganancia es que el camino era errado. Lo normal es estar frustrado, lo normal es que la revolución no se consiga nunca. Y él entonces me dice, bueno, tú esto lo ves así, de esa manera, porque en realidad te alegras con cualquier cosilla que te tiras. Bueno, seguramente mi aproximación del derecho administrativo, somos personas en general que no estamos acostumbrados a tanta felicidad, entonces cualquier cosita pequeña que vemos luego las consecuencias de su implementación y nos alegramos, ¿no? Y en cambio, Fernando, que vive en ese mundo del derecho constitucional y la teoría política, entonces su capacidad en ese sentido no está tan dispuesto a ver esas pequeñeces. Entonces, bueno, él me dice que soy un optimista ingenuo y yo le digo que soy un pesimista patológico. Pero la verdad es que este libro es un libro que altera esa realidad, ¿no? Este libro, el libro de Fernando Muñoz, Hegemonía y Nueva Constitución, es un libro en donde en verdad se muestra el Fernando Muñoz más ingenuamente optimista, ¿no? Y en cambio, al parecer, mis comentarios tratarán de mostrar que soy yo el pesimista. Bueno, la estructura del libro, a lo mejor más o menos ustedes pueden que la conozcan, los que la han leído el texto o los que no. Hay una buena, excelente recensión de Cristian Viera sobre él. La estructura es más o menos simple, es decir, la estructura, la columna vertebral de su trabajo es más o menos sencilla. Lo que hace Fernando en las primeras partes es mostrar fuertemente la idea de la hegemonía, muestra duramente lo que es una existencia formada por dominación y subordinidad, todo esto en oposición a la idea esta de la comunidad de los iguales, y entonces a Fernando lo que le preocupa es la idea de que esta idea de dominación y subordinidad es una idea que está construida, así que está en el centro del diseño social y constitucional chileno. En esa hegemonía, en esa existencia de una clase dominante y de una clase dominada, en esa estructura, el rol desarrollado por los intelectuales es vital en la construcción y en la mantención de esa relación de hegemonía. Primero hace referencia a los abogados, luego a los profesores de derecho, todos ellos como parte de esa arquitectura que se esfuerza en conservar esas relaciones de hegemonía. Y en esa relación de hegemonía, el trabajo constitucional juega también un nuevo rol de mantención de esa estructura.
La matriz que él, citando a Macpherson, llama la idea del individualismo posesivo, es decir, esta idea de rechazar cualquier interferencia pública en la esfera del individual, vuelve nuevamente a ser una herramienta importantísima en la mantención de esta relación hegemónica. El individuo es propietario de su persona, propietario de todo lo que de ella se produce, y en buenas cuentas el individuo no le debe nada a la sociedad. Y en esa ausencia de deuda con la sociedad, entonces la sociedad no puede de alguna manera oprimir, no puede cargarlo con obligaciones. Entonces hay esta idea de un individualismo posesivo que está en la estructura de la Constitución, que realmente es la que mantiene la estructura de dominación que esa Constitución construye. Todo esto además vinculado a una fuerte neutralización política. Esta es una idea que Fernando desarrolla, que también toma el propio Fernando Atria, esta idea de que la Constitución, si hay algo que se le puede imputar directamente, es una idea de que es una constitución neutralizadora, ¿no? Es una constitución que ve con total desconfianza los procesos políticos, la discusión política, y entonces su objetivo principal es neutralizar ese debate para que la relación de hegemonía, que ha sido previamente construida sobre la base de este individualismo posesivo, se mantenga de cierta manera intacta. Esta estructura solo podrá ser superada con una demanda constituyente subalterna, ¿no? Solamente cuando las comunidades que están en el régimen de dominación entonces se alcen y traten de mover la estructura de hegemonía dominante. En esto Fernando tiene ciertas prevenciones acerca de cuál es el rol de los constitucionalistas, cuál es el rol de los profesores de derecho, cuál es el rol de los juristas en esta posibilidad de mover la relación hegemónica hacia una demanda subalterna. La idea de él es que en buenas cuentas el rol principal no es el rol de los juristas, sino que en esta demanda constituyente es la movilización social la que tiene que realmente mover esto. Este movimiento social entonces se construye poder popular, y solamente es ese poder el que puede quiebrar de cierta manera la hegemonía. Bueno, en este sentido la Asamblea Constituyente es el gran mecanismo, es la principal forma de que ese poder popular se haga carne, mueva la hegemonía, destruya la relación de subalternidad y entonces genere una nueva constitución social. Y finalmente la preocupación es que en esta Asamblea Constituyente, que en esta nueva movilización social que va a destruir la hegemonía, en este nuevo movimiento social, hay que cuidar de cierta manera aquí la misma idea de John Hart Ely, de tratar de que ese movimiento incorpore a aquellos grupos que no tienen intelectuales, que no tienen fuerza, que han sido postergados por mucho tiempo, es decir, aquellos grupos colectivos que están muy abajo en la relación de dominación, donde él coloca principalmente a mujeres, indígenas, que es necesario en las cuentas incorporar como grupos desaventajados para que presionen como movimiento social a la construcción de un nuevo pacto social. Esta es un poco la línea, diríamos, la columna vertebral del libro de Fernando, que hasta aquí puede verse que hay cierto pesimismo en él. Hay algunas muestras de un pequeño optimismo, pero en general es una versión algo pesimista de la estructura social. Pero en realidad el texto contiene un optimismo fuerte. Y este optimismo fuerte, creo yo, se puede verse en esta columna vertebral como un optimismo con el Estado como estructura, un optimismo al final con los intelectuales, un optimismo con los movimientos sociales y un optimismo con la Constitución. El primero es el optimismo frente al Estado.
Aquí en el libro de Fernando existe una percepción del Estado como estructura de distribución de recursos que de cierta manera se aparta de alguna visión marxista más estructuralista y que ve en buenas cuentas el Estado como simple estructura de opresión. En el texto de Fernando Muñoz yo diría que hay una forma de rescatar ese estado como una forma positiva de poder alcanzar una mejor distribución social. De hecho, hay una crítica importante a cómo la Constitución del 80 ha sido construida como una estructura de limitación a los poderes estatales, ¿no? Entonces, la idea del Estado mínimo, la idea de restricción a la intervención estatal, las propias maravillosas citas que hace, por ejemplo, a la forma de pensar Eduardo Soto Clos como intelectual hegemónico en la Constitución son estilos bastante profundos, ¿no? Y hay entonces, creo yo, en ese sentido, una visión optimista del derecho administrativo, y por eso me alegra en ese sentido, porque se ve en Fernando una visión del poder que tiene la intervención estatal para poder construir ciertas líneas de filtración de mayor justicia social. Esto, sin lugar a dudas, también hay en la estructura de Muñoz el hecho de que el Estado también garantiza la hegemonía, en el sentido que en tanto el orden jurídico siendo hegemónico, un orden jurídico en donde el Estado con la coacción de alguna manera refuerza ese poder hegemónico. Hay también una confianza de Fernando Muñoz en los intelectuales, ¿no? Es verdad que hay un buen parte de los capítulos que critica fuertemente el rol de los constitucionalistas hegemónicos como forma de darle soporte intelectual a la obra de la dictadura, pero también hay una idea de que es posible un constitucionalista contrahegemónico, ¿no? Entonces, y que no solo es posible, sino que es necesario este constitucionalismo contrahegemónico que articula jurídicamente vías para reemplazar la hegemonía. Es decir, en buenas cuentas como un rol fuerte, tanto en la denuncia en contra del sistema de dominación como en la construcción de vías jurídicas para su superación. Y luego hay en Fernando cierta confianza en los movimientos sociales, ¿no? Hay una confianza en la manera en que estos movimientos sociales tienen de poder cambiar la estructura hegemónica. Déjenme leerles una parte del texto donde Fernando, con una maestría impresionante, compara la estructura de los movimientos sociales con la secessio plebis del 494 a.C. en Roma, ¿no? Dice, más bien lo que hay en el momento de la secessio plebis, cuando la mayor parte de la plebe abandona la ciudad y acampa en el monte sacro como forma de presionar la reorganización del poder en Roma, es el miedo. Así lo registra Tito Livio en Ab Urbe Condita Libri. Dice, entre comillas, en la ciudad reinaba un terror enorme y la desconfianza mutua lo mantenía todo en suspenso. Los plebeyos, dejados por los suyos en la ciudad, temían la violencia de los patricios. Y los patricios temían a los plebeyos que permanecían en la ciudad y no sabían decidir si preferían que se quedasen o que se marchasen. ¿Qué producía dicho temor?, se pregunta Fernando. Resulta interesante que aquel haya tenido por causa tanto lo situado al interior como al exterior de la urbe. Se dirigía tanto a lo que los propios plebeyos pudieran hacer como a lo que ocurría de llegar algún invasor del exterior. ¿Cuánto tiempo, se preguntaban, permanecerá tranquila la multitud que se ha separado? ¿Qué pasaría si entre ellos estallase alguna guerra exterior? Esta posición, dice, sitúa a la plebs en una posición similar a la soberanía tal como es conceptualizada por Agamben a partir de las ideas de Carl Schmitt. Esto es, como un poder situado en los márgenes de la unidad política, parcialmente fuera, pero también parcialmente dentro.
hay en esto entonces una idea de que el miedo, ¿no? El miedo es el gran capital, en buenas cuentas, de los movimientos sociales como herramienta, como forma principal de poder quebrar en el sentido la estructura hegemónica y poder mover esa estructura social a otro. Y finalmente, con esto ya termino, hay también una confianza en la Constitución, ¿no? En la Constitución como herramienta normativa para poder generar este tipo de cambios. Es decir, el fin de la Asamblea Constituyente en la visión de Muñoz, el fin de la Asamblea Constituyente en la construcción de una nueva Constitución social, es para Fernando el momento, digamos, peak de la alteración de esa relación social y de la mejora de esas condiciones. El libro de Fernando Muñoz es un libro extraordinario. La estructura que yo he dado es una estructura que, por la simpleza, se pierde en todos los detalles, toda la construcción, todo el soporte que tiene cada uno de esos pasos en la lógica argumentativa de él. Y por ende es un libro que recomiendo vivamente. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Cristian. Buenos días. Gracias a la universidad, a los amigos, etc. Lo que voy a presentar me lo publicaron, me aceptaron su publicación en la revista Derecho y Crítica Social, la que acaba de ser presentada, por si alguien quiere leerlo, etc. Bueno, voy a leer el texto para no dispersarme y perder tiempo. Fernando Muñoz es un académico joven con un enorme potencial. Sus escritos se mueven hacia la frontera, ensayando ideas, algunas provisorias, otras que comienzan a consolidarse, pero siempre con un vector que motiva su reflexión. La preocupación por los pobres, los desaventajados, los subalternos. En esa constante, su trabajo intelectual tiene una línea que se puede distinguir. Preocupaciones que van desde la discriminación, la educación o la profesionalización de la enseñanza del derecho. En el caso de este libro, Hegemonía y Nueva Constitución, los desaventajados, que es un término edulcorado por un cierto liberalismo, pues suena mejor y es menos comprometido que el término postergado o subalternos, siguen presentes y se observa ya en la bajada del título, dominación y subalternidad. Asimismo, Muñoz piensa y escribe rivalizando ideas, deconstruyendo, haciendo genealogías, rescatando autores y sumergiendo el derecho a un obligado diálogo con otras disciplinas, principalmente la filosofía. Si bien Muñoz contiende una mirada tradicional y dogmática del derecho, en específico lo que se llama constitucional, su texto es más cercano, y él lo decía, a la teoría política que a lo que hemos llamado dogmática constitucional. También toma partido, se inscribe en una determinada postura ideológica y también epistémica y antropológica. No se esconde en la vaguedad de la neutralidad. Es más, la desenmascara y disputa los términos que han devenido en un vulgar sentido común. En esta toma de partido se percibe la influencia de Hegel, Marx, Schmitt y Gramsci. De Chile comparte algunas propuestas de Acre. En efecto, este posicionamiento es valorable en la actualidad, especialmente porque la fuerza hegemónica apunta a una cierta asepsia teórica, que de aséptica tiene nada. Por lo mismo, homenajeando al título de su libro, Muñoz revela desde la portada, en la portada está una foto de movimientos sociales, revela las fuentes y lo que hace es enaltecer una propuesta contrahegemónica. Bueno, tiene dos partes, una primera parte que es la descripción geográfica, pero voy a ir a lo segundo directamente. Algunos comentarios sobre las tesis sostenidas por Muñoz. El autor recoge de Gramsci la idea de hegemonía, una idea que regula la convivencia social y que trata de un determinado conjunto de relaciones de dominación y subalternidad. Si esto es así, la disputa de las concepciones hegemónicas contiene supuestos ideológicos. Qué fea palabrota, ¿no? Si esto es así, y claro, Muñoz se hace cargo de esta evidencia, que la ideología en cuanto concepto ha caído en desgracia en nuestra época, supuestamente no ideológica, y eso es un hecho ampliamente sabido. Rescatarla, por lo tanto, de su exilio es una tarea imprescindible.
Pero para hablar de ideología es necesario hacerse cargo de su contenido. Y si bien se trata de una aproximación ontológica, la propuesta de Muñoz es funcionalista. Es decir, ¿qué hace la ideología? Justifica arreglos sociales específicos. La ideología es el anclaje epistémico de lo existente. Por lo tanto, en una sociedad conviven ideas hegemónicas y contrahegemónicas. Si se analiza la historia, se da una tensión constante entre estas dos dimensiones, ¿no? Y aquí se percibe la opción metodológica del materialismo dialéctico, en el caso Muñoz, ¿no? Que en un determinado momento prima la hegemonía, que lleva a cabo una clausura epistémica a quienes suscriben a ella. Produce puntos ciegos que protegen arreglos sociales determinados a fin de solidificar la hegemonía que ellos encarnan. Pero la configuración del poder en toda sociedad transforma de la mano de las transformaciones económicas, culturales, tecnológicas. Y ahí hay un problema de la lucha por el reconocimiento. En una publicación muy reciente, Muñoz adelantó ciertos conceptos relativos a la distinción que proponen una constitución, que está en el mostrador, y algo también señaló ahí. Por lo tanto, yo me quiero detener en una cuestión que es el conflicto. Quisiera retomar el tema del conflicto y la disputa de las ideas. Se vuelve necesario desmontar críticamente aquella falacia según la cual en una democracia liberal existen debates, discusiones públicas. No es la discusión pública lo que produce transformaciones históricas, sino que la lucha entre grupos concretos que defienden sus diferentes intereses, sus correlaciones de fuerza y su destreza en la lucha, su fortuna y su virtud, determina el devenir histórico del arreglo social en que se encuentra. En esta parte, Muñoz tributa a Gramsci. Incluso explora lo relativo a la importancia de los intelectuales e explica las distinciones que existen al interior de este grupo, ¿no? Esto es de especial relevancia porque más adelante el autor hace una severa crítica a los intelectuales chilenos que han trabajado con el soporte de la Constitución misma. En fin. Ahora, en el caso de Chile, en 1973 comienza un largo periodo que configurará la actual hegemonía para la cual la Constitución no ha sido sino un instrumento de su consolidación. A este aparato constitucional Muñoz lo llama la Constitución de las élites. Y esta Constitución excluyente es hija de un contexto que la genera y que choca con el contenido mismo de una Constitución democrática. En este punto, el autor refiere a la conocida tesis de Arendt de la banalidad del mal. ¿Qué es esto? Es el castigo desencadenado tras el golpe contra la insubordinación que fue brutal. La crueldad con que los militares reprimieron, la insensibilidad con que sus aliados civiles negaron o derechamente justificaron la violencia, convierte este periodo en nuestro propio evento del mal radical. La banalidad del mal, esto es, de la posibilidad de que el mal sea, en el caso incluso de los actores claves en la gestión del terror, tan solo expresión de conformismo burocrático. Si esto es así, el mal y el temor tienen un objetivo. Se transforman en un instrumento político. Un mal encaminado a la aniquilación de todos quienes disintieron del nuevo arreglo social deseado por los secuaces civiles de los militares insurrectos. En lugar de un arreglo social incluyente, la violencia dictatorial buscó crear las condiciones para el establecimiento del dominio de una sola clase, la clase de los propietarios. Es necesario que nos detengamos en este punto. Cuando intentamos explicar los orígenes del modelo de desarrollo chileno o explicamos el origen de la Constitución, omitimos el contexto o derechamente lo relativizamos y hemos puesto entre paréntesis el mal. La tan manoseada idea del consenso ha intentado aniquilar la memoria y ha querido ocultar el terror. Muñoz carga en esa idea, la machaca, la martillea y aborda el contexto como un arreglo social desde arriba, impuesto y agenciado por el miedo como método de acción política. ¿Cuán paradójico resulta entonces recordar ahora el primitivo artículo 8º, que reclamaba una condena institucional de la violencia en todas sus formas, cuyo contenido hoy se observa en el artículo 19, número 15? Claro,
Porque es paradójico y la Constitución se hace cargo tan solo de un cierto tipo de violencia que podría entenderse como legítima. El tipo específico de conflicto y de violencia que no tiene cabida en nuestro orden constitucional es únicamente aquel que busca cuestionar las jerarquías sociales y la falta de libertad de los oprimidos. La violencia como mecanismo de acabar con toda disidencia. Esa es la violencia pretendida. Y sorprende que este libro, con pretensiones constitucionales, acuda a la filosofía política para explicar la génesis, lo que, dada la generalidad de la reflexión constitucional, deviene en un texto contrafáctico. Y para rematar en este esfuerzo de instrumentalización del mal, violencia vacía, sin más contenido con propósito de aniquilación del adversario, Muñoz señala que la represión de la protesta fue un instrumento que tenía un propósito específico y deliberado: desactivar el disenso. Constituyen por ello un agonicidio, un exterminio de los que luchan. Y este agonicidio tendría reconocimiento constitucional implícito. La violencia como mecanismo para acabar con toda disidencia, el agonicidio, tiene un rango constitucional oculto en los pliegues de los enunciados constitucionales. En el caso de la interpretación sobre el nuevo proyecto político impuesto en dictadura, Muñoz lo hace en clave de teología política. Aquí se observa la influencia de Schmitt. Si la unidad popular es para las clases dominantes el momento de la trama, la Constitución del 80 es el momento de la salvación, la escatología. Es decir, en su lectura, la actual Constitución tiene una función escatológica para quienes quiebran la institucionalidad hasta la década de los 70. Es la síntesis entre el pasado, el presente y el futuro, como un rechazo al Chile del arreglo social, incluyente del Estado interventor y particularmente al Chile de la unidad popular. Por supuesto, el libro transita por diferentes vías. Hay un análisis del neoliberalismo o el neoliberalismo alemán que lo combina, hay una historia sobre la elaboración de la Constitución y cómo las ideas se trabajan en la Comisión de Estudio. También hay una crítica al principio de subsidiariedad, que no es sino fruto del éxito de la hermenéutica que canoniza el individualismo posesivo y que nos señalaba Raúl. Sin embargo, quisiera detener para ir terminando en 3 términos que permiten comprender el proyecto político, entendido como debate de ideas, de la propuesta Muñoz. 1, poder instituyente. 2, resistencia. 3, comunidad. El poder instituyente es un poder no institucional, es decir, una demanda cuya satisfacción misma exige la creación de nuevas instituciones en reemplazo de las existentes. No significa solo asumir la dimensión destituyente de un nuevo proceso político. Es tensión, rivalización, cambio y creación. Es el despliegue, en términos de Nietzsche, de las fuerzas creativas por oposición a las poderosas fuerzas conservadoras que estabilizan demandas de cambio por la imposición de la inercia del sentido común como muro de resistencia frente a los procesos de ruptura. Si hay institución, también hay un despliegue de fuerzas que cuestionan la hegemonía constitucional. Y para ello, la movilización contrahegemónica necesariamente tiende a expresarse tanto en cuestionamientos discursivos, contra el sentido común, pero sobre todo contra el consenso hegemónico, pero con actos populares, lo que señalaba Fernando en su presentación, con actos populares de resistencia contra el aparato coercitivo contrahegemónico. Y una de las formas de lograr esta nueva institución es la resistencia, que consiste en una oposición en nombre de aspiraciones radicalmente otras. No voy a aceptarlo porque si no me está acabando el tiempo. Y por último, la idea de comunidad, que no se trata de una posición que deba ser librada de manera individual, como tampoco de una agrupación de individuos. En esta idea de comunidad, Muñoz asume una posición y la entiende como un espacio simbólico compartido. Es una realidad imaginada y que reside en las estructuras de significación que son compartidas por los integrantes de la misma. Por lo tanto, la comunidad resistencial se crea en el compartir simbolismos que le atribuyen a determinados actos la posibilidad de presentar momentos de disidencia frente a un arreglo social que la comunidad experimenta como eterno. Bueno, este libro también trabaja sobre la Asamblea Constituyente, pero no voy a adelantar. Antes de las conclusiones del texto, alguna reflexión acerca del posicionamiento de algunas demandas subalternas.
Algunas observaciones críticas. La última parte, que trata de las mujeres y los pueblos originarios, el libro se aleja del relato y escritura que ha mantenido hasta este momento, ¿no? Quedo con la impresión que se trata de una incorporación un tanto forzada, en que si bien se trata de realidades que deben ser objeto de reflexión, las mujeres en los pueblos originarios, y que con esfuerzo esas subalternidades han ido ganando espacio a la invisibilización a la que son sometidas, en este libro se pierden o resultan incómodas. En este texto, que debe ser leído en clave de filosofía política, la presencia de ambos tópicos no es un aporte a las tesis defendidas por Muñoz a lo largo de este trabajo. Queda clara también la relación de Muñoz en relación a las élites y a los intelectuales que operaron servilmente en la imposición de un determinado modelo. Este punto se desarrolla en el apartado relativo a los intelectuales, que está muy bien logrado. Pero luego, a propósito de la génesis de la actual Constitución, vuelve a reiterar la idea. Si bien la redundancia puede ser una opción deliberada para insistir en una idea fuerza, en este caso más parece una reiteración que si se omite no afecta la hipótesis de la pertinencia de la hipótesis defendida. Bueno, finalmente Muñoz comienza a ser un referente intelectual. En el futuro se vislumbra el desarrollo de una obra cada vez más robusta. Además, este trabajo que comento es contrahegemónico, no solo por las ideas que él disputa, sino que especialmente desde la propia lectura que hace para el derecho, al que relativiza en tanto que episteme y lo pone en relación y tensión con otras disciplinas de las ciencias sociales. El libro es un texto escrito con una honestidad brutal. El autor no nos engaña acerca de sus fuentes y referentes. Tampoco quiere persuadirnos con la defensa de una neutralidad ideológica. No. Al contrario, el autor es enfático para transmitir desde dónde piensa y cómo esas influencias y referentes intelectuales articulan su reflexión. Para concluir, cabe señalar que no creo que estemos en un proceso constituyente. Sí, tal vez en un especial momento constitucional. Si se comparte esta premisa, el texto de Muñoz no puede ser más oportuno. Muchas gracias. Algo que carecemos del autor, ¿no? Si hay alguna pregunta o comentario, estamos un poco apretados de tiempo, muy breve, vamos a dar la palabra, si no vamos a continuar con la siguiente mesa de inmediato. Entonces vamos a seguir con la siguiente mesa. Les quiero agradecer, Raúl, Cristian, por su buena disposición para hacer este trabajo de comentar el libro de Fernando. Y tengo que contarle al público que las cosas se ponen complicadas en el Congreso desde ahora, ¿no? Básicamente vamos a trabajar en dos mesas paralelas, ¿no? La primera mesa paralela va a ser en este salón, ¿no? Así que las personas que quieran quedarse a escuchar a Enrique Carvalho y Pascual Cortés sobre represión social y derecho penal, se pueden quedar acá. Y yo los invito, dado que yo voy a ser el moderador de la mesa respectiva, a seguirme, ¿no? Si es que ustedes están interesados en la mesa sobre democracia, en la cual van a exponer Leonardo Cofré, John Charney y Cristóbal Herrera. Esto va a estar sucediendo en la sala 204, que es bajando las escaleras. ¿Okay? Entonces invito a los panelistas, Enrique, Pascual, los dejo con Rocío, que va a asumir el rol de la moderación. Yo te sigo, man.